del Sermón del Monte y vamos a ingresar a una nueva etapa del ministerio de Jesús. Si se dan cuenta, tal vez esa es una de las ventajas o las cosas tan maravillosas de que vayamos entendiendo cómo fue realizándose el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, en algún sentido, en algún modelo para los que estaban con Él, con los que Él había elegido. Y primero se relata su nacimiento y todo el drama de la historia del nacimiento y todo lo demás. Luego Jesús empieza a crecer, llega a la edad en la que empieza a juntar a sus discípulos y nomás los junta, les da este curso, que es lo que llamamos el Sermón del Monte, ¿no? Un curso introductorio al cristianismo y les anticipa, les enseña: así es la vida siguiéndome, así es la vida yo siendo el Señor, yo siendo su guía, su líder, y esta es la forma en la que ustedes van a vivir de ahora en adelante. Y ya enseñó cual maestro en la cátedra, todos sentados ahí sí que en el monte, ¿verdad? En el suelo, y él imaginariamente, si lo pueden ver así, con un gran pizarrón explicando todo el tema del cristianismo, y lo hemos llamado hasta la constitución del cristianismo. Termina este sermón, ahora se baja y empieza a vivir lo que ha enseñado. Y eso es lo que vamos a empezar a ver a continuación en el Evangelio de Mateo. Vamos a leer los primeros 4 versículos del capítulo 8. Dice de la siguiente manera: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Oremos. Señor, en este momento hemos abierto de nuevo la escritura. Espíritu de Dios, yo te ruego que nos ayudes, tanto a mí que estoy exponiéndola, para que me permitas exponerla con claridad y no me permitas apartarme de lo que tú inspiraste. Al mismo tiempo a mis hermanos que están sentados escuchándola y que puedan con claridad entender esta palabra, puedan hacerla suya y puedan vivir de acuerdo a ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Aquí ya salimos de un discurso y ahora pasamos a lo que en hermenéutica llamaríamos narrativa. Es básicamente narrar lo que se está viendo. Y esto es narrado por alguien que está allí, a la par, que está en medio de los sucesos. No es alguien que está fuera, no es alguien que fue posterior a estos sucesos, sino que lo presenció. Es Mateo, un testigo ocular se le llama, ¿sí? Tanto Mateo como Juan son testigos oculares. Marcos y Lucas son testigos fuera de, ¿verdad? Ellos no estaban, digamos, en el grupo más cercano de Jesús. Entonces, esto es una narrativa. El acto de la redención, de nuevo, vuelve a relucir acá. ¿Qué hablamos cuando decimos sobre la redención? Que estábamos muertos en nuestros pecados, sin la capacidad propia de levantarnos de esa mortandad. Una vez vueltos a la vida por el poder de la gracia, ¿sí? Lamentablemente seguimos pecando. Lamentablemente, todos aquellos que hemos sido resucitados a una vida con Cristo, ¿qué hacemos? Lamentablemente seguimos pecando. Ahora, ese pecado que todavía reside en nosotros no es mortandad como la que antes teníamos antes de venir a Cristo. Lamentablemente pecamos, sin embargo, nos levantamos de ese pecado porque estamos ahora en un proceso de santificación. Y el objetivo es que vayamos pecando menos cada vez, ¿no? Ahora, estando vivos con Cristo, cuando pecamos, con la paciencia de su misericordia, Jesucristo nos limpia. Y esa es una de las razones por las cuales participamos de la mesa del Señor todos los domingos y por qué en el grupo en casa estuvimos aprendiendo cómo orar y cómo el confesar los pecados todos los días es tan importante
¿Por qué? Porque entendemos nuestra situación. Aunque estamos vivos con Cristo, no somos perfectos, no somos sin mancha. Por lo tanto, necesitamos ser limpiados constantemente. No creemos en el evangelio una vez. Sí, yo creí cuando nací de nuevo. No, creemos en el evangelio todos los días. Cada vez que nos manchamos con nuestro pecado, creemos en el evangelio y creemos en la limpieza que ese evangelio trae a nuestra vida. Hasta que algún día lleguemos a aquel estado de perfección que tanto anhelamos. Y esto es bien importante. Una de las cosas que vamos a ver en la historia de este leproso es que, ¿qué anhelaba el leproso? El leproso no anhelaba casas, no anhelaba riquezas, no anhelaba grandezas. El leproso anhelaba una cosa: ser limpio. Y si estamos en esa carrera de santificación, ese debiese ser un anhelo nuestro todos los días. Por eso hablábamos, por ejemplo, en el tema de la confesión de los pecados, que no confesamos con atrición, sino que confesamos con contrición. Cuando confesamos con atrición, significa que confesamos nuestro pecado porque tenemos miedo que nos va a caer un rayo, nos va a caer un castigo de Dios. Ese es un confesar con atrición, es el miedo al castigo. Pero el Salmo 51 y otras partes en la Escritura nos llaman a confesar con contrición, y eso significa con dolor por el simple hecho de haber asaltado la santidad de Dios. La contrición simplemente nos lleva a confesar por el hecho de que somos pecadores y hemos contristado al Espíritu de Dios, hemos hecho lo contrario a la voluntad de nuestro Padre. Ni siquiera nos ha castigado y nosotros ya nos sentimos mal por ese pecado. Esa es la contrición. Y esto es lo que vemos en la actitud del leproso. El leproso anhelaba una cosa: ser limpio. Y aquí es donde se manifiesta el programa redentor de nuevo en esta pequeña historia. Esta es una de las preguntas iniciales de este sermón. ¿Vivimos con ese deseo de ser limpios? Porque lamentablemente hemos sido expuestos a un evangelio liberal en el que se nos ha dicho que no importa, todo el mundo anda caminando en pecado. Tú también, no te sientas mal por ello. Y nosotros proclamamos y decimos: mentira, sintámonos mal por nuestro pecado. Y que en nosotros resida ese anhelo constante de decir: quiero ser limpio, así como este leproso. Él anhelaba ser limpio. De esa manera nosotros debemos anhelar ser limpios de nuestra lepra espiritual, de nuestro pecado. Amén. Como dice ese himno que acabamos de cantar, y por eso yo, Dani, ahí cantas este himno, Dani, ensaya este himno, Dani, hagamos este himno, porque este himno nos va a ayudar en las próximas prédicas que vamos a estar viendo en estos pasajes de Mateo. Y me encanta la frase del coro que dice: todo debo a él, pues ya lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Y estas palabras encuentran su inspiración en los escritos del profeta Isaías, en el capítulo 1, versículo 18, que dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana es roja, ¿no? Un rojo vivo, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y eso es lo que este pasaje hoy nos ayuda a entender. Miren, la lepra era una enfermedad categorizada como una plaga, ¿sí? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. El ostracismo o el destierro de aquellos que eran infectados con esta enfermedad era el mecanismo social utilizado para que los enfermos no contagiaran a los sanos en el tema de la lepra, ¿sí? Según Levítico 13, versículo 46, que dice: habitará solo, fuera del campamento será su morada. Sí, eso es lo que dice Levítico. Esa es la manera en la que van a lidiar con el leproso. De hecho, esto fue utilizado, esta técnica básicamente de destierro, de separación, fue utilizado a lo largo de la historia de la humanidad desde tiempos del Antiguo Testamento. En la Edad Media, en el tiempo de estos 2000 años de la historia de la iglesia,
hasta que la ciencia avanzó lo suficiente como para poder tratar con la enfermedad. Hoy la enfermedad de la lepra, pues ya casi no la vemos y es tratable, ¿verdad? Existen formas de curarla, pero en ese tiempo no, y por lo tanto lo que Dios demandó fue que se separaran a estos enfermos. Por ejemplo, yo llamé a mi hermano, que mi hermano vive allá en Hawái. Yo le digo, vos Milo, allá en Hawái hay alguna isla que se llame Molokai. Y me dijo, sí, ahí es una isla bien chiquita donde están como unos 20, 30 minutos, se toman unos aviones que le caben solo 4 o 6 personas y se va uno a esa isla. En esa isla vive muy poca gente y es un paraíso, ¿no? Y ahí es simplemente se va uno a pasear, pues a pasar el día y toma un avión de vuelta en la tarde, ¿verdad? O si uno quiere estar unos cuantos días ahí. Y me puse a ver unas fotos y es un lugar paradisíaco, ¿no? Hermoso. Pero la isla de Molokai, de hecho, era una isla de hecho, era un leprosario, se le llamaba. Allí llegaban a tirar literalmente a los leprosos. Los barcos llegaban, tiraban a los leprosos ahí y ahí les dejaban comida o herramientas para cazar o algo por el estilo y los desterraban allí. Hoy pues ya es un lugar caro a donde ir, ¿no? Y antes los leprosos disfrutando ahí. Miren, los capítulos 13 a 15, al 15 de Levítico constituyen la evidencia bíblica de cómo los sacerdotes deberían tratar con la lepra en el Antiguo Testamento. La vida del leproso era muy triste y era desesperanzadora, ¿sí? En la providencia de Dios se nos permite ver muchas historias o incluso leyes sobre el tema del leproso, porque son un tipo, una sombra del estado del pecador, ¿sí? Hoy interpretamos eso, sí, pues es un cuadro que ilustra en algún sentido el estado del pecador. Y realmente la vida del leproso era muy triste y sin esperanza. Era uno de los más temibles veredictos que un sacerdote podía dar. Cuando a alguien le aparecía una mancha de lepra, se preocupaba muchísimo, ¿no? Y el sacerdote tenía ciertos mecanismos para analizarlo y todo lo más, y decía, no, sí es lepra, hay que desterrarlo. Ese era un veredicto muy triste, muy desesperanzador, exceptuando los muy pocos casos en los que la lepra cedía. La lepra de repente empezaba a curarse y desaparecía del cuerpo de alguien. Y entonces el sacerdote se acercaba, llamaban al sacerdote, ¿no? El leproso llamaba a su familia y le decía, miren, díganle al sacerdote que me curé de la lepra. Entonces iban a llamar al sacerdote y el sacerdote salía de la ciudad e iba a buscar al que se supone se había curado de la lepra. Y con un detenimiento muy grande, observaba si realmente había sido sanado para que luego fuese de nuevo aceptado en la comunidad de los sanos, de los limpios. En tiempos del Antiguo Testamento, la lepra era considerada una fuente de corrupción física, no tanto moral. En el Nuevo Testamento, y estos son los puntos que vamos a tratar en este sermón, es que en el Nuevo Testamento los fariseos elevaban la corrupción física a un nivel de corrupción moral. Y ellos tenían un mito. Decían, está enfermo, hay que averiguar qué pecado cometió. Ellos inmediatamente decían, hay lepra, es porque hay pecado. Entonces, ellos equiparaban una corrupción moral con una corrupción física, lo cual en algún sentido era un mito. Porque la corrupción moral la damos por sentado, haya lepra o no. ¿Sí? En cambio, ellos creían que debido a que había lepra, entonces había corrupción moral. La lepra siempre era un desastre. La lepra era muy común en el cercano oriente y si un hebreo era sanado de la lepra, se esperaba que ofreciera ciertos sacrificios y se enrolara en ciertos ritos de purificación, ¿sí? Para poder de nuevo estar presente en la comunidad. Este pasaje específicamente, casi que palabra por palabra, se trata en otros dos evangelios, en Marcos capítulo 1, versículos 40 al 45 y en Lucas 5, versículos 12 al 16. Muy bien. Entendiendo un poquito más entonces el contexto, cuál era la vida de un leproso, muy triste, ¿no? Muy totalmente separado, solo. En algunos lugares no se permitía ni que los leprosos convivieran entre sí, sino que era solo, y aunque hubiesen más leprosos, no buscaban
compartir entre sí. Era una vida realmente muy triste. Luego de terminar entonces el Sermón del Monte, Mateo registra que las multitudes seguían a Jesús, iban detrás de él. Luego de eso se acercó un leproso. Ahora, debido a este y a unos cuantos más relatos en el Nuevo Testamento, donde aparecen leprosos, pareciera ser que las leyes para tratar con los leprosos en el Nuevo Testamento ya no eran puestas en vigor de manera tan estricta. ¿Por qué? Porque vemos que un leproso se acerca a alguien que no es leproso. En el Antiguo Testamento, eso no era rajatabla, separado y cuidado te acercas. En el Nuevo Testamento vemos que se acerca a Jesús uno de estos. Pareciera ser que en algunos comentaristas dicen que ya solo se ponían ropas andrajosas y se ponían una campana para hacer el ruido y que la gente se hiciera a un lado y que el leproso pasara. Pero pareciera ser que el leproso ya se había acercado más a la comunidad de los santos, de los limpios, perdón, y que entonces ya las leyes en contra de los leprosos en el Nuevo Testamento ya no eran puestas en vigor tan estrictamente. Ya no existía un destierro, al parecer, como en el pasado. El relato de Mateo es importante en este detalle, ya que nos muestra que Jesús no andaba entonces solo en carretera El Salvador y la zona 15 y en la Avenida de las Américas, sino que andaba metido a saber en dónde, para que se le acercara un leproso. Jesús no andaba metido solo en los lugares de dinero, sino que de verdad andaba metido a saber en dónde y la gente se le acercaba, en algún sentido con cierta facilidad, exceptuando las multitudes. Pero que un leproso llegara a una persona ya en este momento tan afamada como Jesús, una persona que estaba rodeada de tanta gente quien no lo estaba siguiendo. Ya leímos en el capítulo 4, antes del sermón, que vinieron a seguirle ¿de dónde? De Siria, del otro lado del Jordán. Dice Mateo que eran multitudes de un montón de lugares. Entonces Jesús ya era una persona que no podía entrar a la ciudad porque había mucha gente siguiéndolo. Y si se le acerca un leproso, en algún sentido, había cierta facilidad para llegar hasta él. ¿En qué lugares debería haber andado Jesús para que esto sucediera? Mateo continúa describiendo la escena con detalles particulares que son importantes de notar. Pareciera ser que el leproso puso atención al sermón, porque cuando se acerca, ¿qué es lo primero que hace? Se postra y adora al Hijo de Dios. Llegó ante él, dice Mateo, y se postró. De hecho, la palabra que utiliza Mateo aquí es el griego prokineo, que significa ponerse de rodillas para hacer reverencia, adorar, dar un homenaje a un hombre o a hombres de rango superior. El leproso había entendido muy bien la parte del sermón en donde Jesús enseñó a orar, porque el leproso llegó, se postró, adoró antes de pedir la intervención del Señor. Antes de poner su súplica, el leproso llegó y se postró y adoró. Al momento de presentar su petición, el leproso lo hace con la actitud correcta y se entiende en dos partes. No sé si lo puse ahí en sus notas, pero si lo quieren ver por ahí, yo pongo que la petición del leproso es en dos partes. Primero, el leproso utiliza la frase, Señor, si quieres. ¿Ok? Y es decir, apelando a la voluntad de Dios, si tú quieres. Y la siguiente parte de la petición es con la palabra puedes sanarme. Vamos a analizar esos vocablos en griego más adelante. Es decir, reconociendo la capacidad superior de Jesús para sanar esta básicamente imposible enfermedad. Entonces la petición del leproso está en dos partes. Si tú quieres, puedes. ¿Ok? Primero, cuando el que está al mando pide algo, cuando hay alguien que está en un rango superior, le dice a sus subalternos, mucha, ¿será que ustedes quieren? No, el que está arriba, el que es el jefe, no pregunta si quieren. El que es el jefe manda, y aunque no quieran los subalternos, lo tienen que hacer. Ahora, cuando un subalterno quiere que el que está arriba de él haga algo, no puede venir con esa misma actitud. El de abajo tiene que preguntarle al de arriba si quiere. ¿Por qué? Porque depende totalmente de la voluntad del de arriba.
Y esto es lo que está haciendo el leproso. Segundo punto es que el leproso reconoce sin dudar la capacidad, el poder para sanar lo que nadie más podría sanar. ¿Por qué el leproso no fue con ninguno de los fariseos? ¿Por qué el leproso no fue con ninguno de los escribas? ¿Por qué no fue a buscar a un gobernante, a un romano? Porque el leproso dijo, nadie más puede. Este sí puede. Y se acercó con él sin dudar. La estructura de la petición del leproso no busca retar a Jesús para que éste pruebe si puede sanar o no. El leproso no llegó yo te voy a ir sanando, vamos a ver si puedes sanar conmigo. El leproso no llegó retando a Jesús, sino que llegó asumiendo la capacidad de este hombre, de este básicamente Dios Jesús, para sanar. El leproso asume el poder de Jesús sobre la enfermedad. La enciclopedia de Hechos Bíblicos dice lo siguiente: los milagros de Cristo al curar leprosos son testimonio tanto de su compasión como de su poder. Este es un testimonio de que Jesús tenía y tiene un corazón compasivo y también tiene el poder para sanar lo que nadie más puede. Este pasaje o esta petición está escrita en un dispositivo literario llamado paralelismo de desarrollo. El paralelismo de desarrollo funciona de la siguiente manera. La primera frase dice algo y la segunda frase dice lo mismo, pero lo explica más, lo amplía más con otras palabras. En otros términos, la primera frase dice algo y la segunda lo lleva a su máxima expresión. Por ejemplo, el profeta Isaías dice, porque un niño nos es nacido, el hijo nos es dado. Ese es un paralelismo de desarrollo. Sí, el niño nació, pero ese niño es el hijo de Dios. ¿Ok? Es un paralelismo de desarrollo. Ambas frases dicen lo mismo, solo que la segunda amplía a su máxima expresión lo que dice la primera frase. Entonces, lo que estamos viendo acá es un paralelismo de desarrollo. Inmediatamente después de las ideas de la petición del leproso, Jesús las toma las peticiones del leproso y las lleva a su máximo cumplimiento. ¿Ok? El leproso dice, si quieres. ¿Qué responde Jesús? Sí quiero. Jesús no dijo, no quiero. Jesús no dijo, ay, vamos a ver, regresa más tarde. Regrese la próxima semana, vamos a ver si ya salió su trámite. No, Jesús. Se ríe que eso nos toca, ¿va? Pobre Checha, en eso está. O sea, cuando viene el leproso, dice, si quieres, ¿cuál sería la mejor respuesta para esa pregunta? Sí quiero. Entonces Jesús toma esta idea del leproso en su petición y la lleva a su máximo cumplimiento. Y la segunda parte es, el leproso dice, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué hizo Jesús? Lo limpió. Llevó esto a su máximo cumplimiento. Eso es un paralelismo de desarrollo en términos gramaticales. Ahora piénsenlo en la realidad. Saltemos de la gramática y del texto e imaginémonos la escena. Es decir, una cosa es leerlo. Ay, qué bonito escribe Mateo. Qué maravillosa la inspiración del Espíritu. Qué bonita la gramática. Pero vamos a la realidad. Nosotros estamos allí con el leproso. Nosotros estamos allí con el leproso y le hemos preguntado a Jesús si quieres. Y él ha dicho sí. Y puedes limpiarnos. Y él nos ha limpiado. Pregunto, ¿lo que Jesús hizo con ese leproso se puede mejorar? No. La obra que Jesús hizo en ese leproso fue perfecta. Es decir, llega a un cumplimiento tan grande que ya no tiene un nivel más alto de cumplimiento. ¿Ok? Se cansó esto. Está. Vamos a dar un ratito más. Por lo menos no hay tanto calor, ya bien. Entonces, la obra que se hizo en el leproso es perfecta. ¿Cómo sabemos esto? Porque el texto lo dice. Mateo dice, y al instante la lepra desapareció.
Otro punto importante de este pasaje. Jesús tocó al leproso. Nosotros leemos eso como muy pasajero, ¿no? Jesús tocó al leproso. Jesús tocó a aquel que tenía la mano atrofiada. Jesús tocó a aquella mujer que estaba tirada. Jesús tocó a todo el mundo, pues, porque los iba a sanar. Lo leemos como muy pasajero. Pero entendiendo el contexto de la cultura hebrea, tocar a un leproso, eso era malo. ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Salite de aquí y te vas allá y vas a pasar 2 días purificándote. Porque ¿cómo se te ocurre tocar eso? Ese era el desprecio de la cultura judía. ¿Ok? Entonces cuando Mateo dice Jesús tocó al leproso, no está diciendo cualquier cosa. Prestémosle atención. Y esto, de nuevo, por eso es que a mí me cautivó tanto la teología del pacto y la teología reformada, porque esto de nuevo es una ilustración del evangelio. Si Dios es así de purísimo y santo y maravillosamente limpio, como la escritura dice que es, ¿cómo se atreve a tocarnos a nosotros, criaturas pecadoras, rebeldes, en contra de su ley? ¿Cómo se atreve alguien tan puro a tocar algo y algunos tan impuros? Por eso es que leer esto es necesario hacerlo con detenimiento, porque esta es nuestra relación con Él. Esto es lo que hemos vivido con Él. Éramos así de sucios y Él así de puro, y aún así nos tocó. Al tocar a un leproso impuro, Jesús se hubiese contaminado ceremonialmente, según Levítico 13:14. Pero escribe D.A. Carson, pero al toque de Jesús, nada permanece impuro. ¡Ja! Lejos de contaminarse, Jesús hace puro al impuro. Tanto las palabras como el toque de Jesús son efectivos, posiblemente implicando la autoridad que es investida tanto en su mensaje como en su persona. Jesús tocó. Jesús estuvo dispuesto. No solo dijo, sino que tocó. Se acercó. De nuevo aquí el principio Emmanuel, lo que hablábamos en el servicio de Navidad. Dios se acerca al punto de tocarnos. Y más que eso, al punto de hacerse como nosotros. Miren, inmediatamente Jesús prohíbe al leproso hablar de este milagro. ¿Sí? No se lo digas a nadie. Ahora, le prohíbe hablar, pero no le prohíbe mostrarse. Al contrario, lo manda a mostrarse. ¿Ok? Como prueba viviente ante el sacerdote. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué Jesús hacía esto, no? ¿Por qué Jesús le prohibía a la gente hablar de lo que hacía por ellos? ¿Cuál es el motivo detrás? ¿Cuál es nuestro común denominador ahora? ¡Hala, mira qué bonito eso! Queremos ver y publicar y decir y vos te cuento que no le vas a contar. Yo le quiero contar. O sea, queremos decir, ese es nuestro modo de operar, ¿verdad? Ya no aguanto las ganas de estar con alguien para contarle lo que pasó. Esta es una buena historia para contar. Pero Jesús hizo algo que nadie podía hacer y le dice, no hables. Ve y muéstrate al sacerdote. Ahora, yo pienso y especulo en algunas cosas del por qué Jesús le habrá dicho a este que no se mostrara o que no hablara, perdón, que no hablara. Puede ser que la prueba viviente haría más justicia al milagro que las palabras. ¿Sí? Las palabras, el leproso, ahora ya no leproso, ahora limpio, inmediatamente limpio, si hubiese empezado a decir y hablar y va,
no hubiera hecho la suficiente justicia al milagro como, miren, me voy a callar, solo miren. La prueba viviente es más convincente que la multiplicación de las palabras. Se me ocurre que esa podría ser una explicación. El testimonio, los frutos, la prueba viviente tiene más poder que las palabras. Podría ser que Jesús le estaba diciendo al ex leproso, muéstrate en vez de hablar. Que te vean para que no tengan necesidad de tus palabras. Jesús agrega una cosa para que el testimonio sea completo. Jesús dice, y presenta la ofrenda que ordenó Moisés. Ahora, ¿ven por qué hace unos momentos les dije que pareciera ser que en el Nuevo Testamento las leyes en contra de los leprosos ya no eran puestas en vigor tan estrictamente? Ya como que se habían relajado, como que cuesta mucho, se multiplicó la población, los romanos ya no nos dan suficiente espacio para sacar a los leprosos, bueno, solo tengan cuidado, no se junten muchos con ellos, como que ya le habían bajado al mosh de las leyes contra los leprosos. Pero Jesús no. ¿Por qué? ¿Qué acaba de decir en el sermón? En el capítulo 5, Jesús acaba de decir, yo he venido a cumplir la ley, no a abolirla. Entonces Jesús limpia al leproso y dice, te falta algo. Esa ley yo la vine a cumplir y tú también la vas a cumplir. Ve y presenta tu ofrenda, porque eso es lo que la ley decía. Esta ofrenda a la que Jesús se refiere está registrada en Levítico 14. Y voy a explicarla rápidamente para que no tengamos que leer, porque sí, en el Antiguo Testamento es una lectura un poquito extensa y detallada. Pero primero, el dictamen de sanidad que un sacerdote hacía. Bueno, estás limpio, entonces te tengo que declarar limpio. Jesús mismo envía al leproso con el sacerdote porque el sacerdote lo tenía que declarar limpio. Matthew Henry escribe que cuando se veía que la lepra estaba curada, el sacerdote debía declararlo con especial solemnidad. ¿Sí? Y esto de nuevo, miren ustedes, nos empuja a creer y a ver el evangelio, porque de verdad la limpieza de un leproso era un asunto solemne en el Antiguo Testamento. No era, ya estás limpio, va, dale pues, métete ahí. No, eso hubiéramos hecho los guatemaltecos. en este momento, los judíos decían, no, Dios manda a que esto sea de una manera más solemne para darle más significado, ¿sí? Esta ofrenda que el ahora ex leproso tenía que dar, básicamente consistía en 2 aves pequeñas, ¿sí? 2 avecillas, un pedazo de madera de cedro, grana e hisopo, ¿sí? Una de las avecillas era sacrificada y la sangre de la avecilla era echada en un recipiente. Todos los demás materiales tenían que ser sumergidos en la sangre o manchados en la sangre de esa avecilla. Adivinen qué figura estamos hablando ahí de nuevo. El pacto. Ahí está de nuevo ilustrado el pacto, porque hay sangre, porque hay compromiso, porque hay una promesa que se está haciendo allí. Esa avecilla sacrificada era la que manchaba a los demás elementos para la ceremonia de purificación. Parece ser que la madera, el cedro que tenía que llevar el ahora ya no leproso, llevaba un pedazo de cedro y eso pareciera ser que significaba la restauración de la salud del leproso y la fuerza, porque esa clase de madera, al menos en el Antiguo Testamento, era la madera más resistente en contra de la putrefacción. Entonces, al llevar un pedazo de madera, había un significado de decir, mi carne ha sido restaurada como este fuerte pedazo de cedro. La grana era una como fruta, no es una como fruta, un fruto que significaba que el leproso había recuperado su color sano. La grana es roja, ¿no? Y la lepra, cuando a alguien le daba lepra, el color de la piel era blanco, bien blanco. Entonces, cuando el leproso llevaba la grana, estaba diciendo, mi carne ha recuperado su color rojo, vivo. ¿Sí? Y el hisopo es una planta. Yo no sabía que era una planta, yo pensé que era
algodón y le llamaban hisopo a esa cosita que fabrican. Pero el hisopo es una planta, ¿no? Que sirve como una especie de algodón, que absorbía el líquido. El hisopo se utilizaba para absorber cualquier líquido, pero la característica del hisopo es que cuando absorbía, soltaba ese olor o magnificaba el olor de lo que absorbía. Y el hisopo era presentado y era mojado en esa sangre porque la lepra también tenía la característica de tener mal olor. Y entonces ahora el hisopo representaba que la carne del leproso había perdido su mal olor y había recuperado el olor de la sanidad, básicamente, y lo perfumaba con eso. El leproso tenía que ser rociado 7 veces para significar una purificación perfecta, ¿sí? La avecía que quedaba viva, que también era manchada con la sangre de la otra avecía, ahora era soltada en campo abierto para que volara, en significado de que ahora el ex leproso podía ir a cualquier parte y no tenía ningún tipo de restricción porque estaba sano, ¿sí? Y ahora ahora purificado no solo volvía a la vida normal, sino que ya no estaba bajo la restricción de un confinamiento y podía ir a donde bien le parecía. Esa era básicamente la ceremonia de purificación de un leproso. Luego pasaban 7 días más, el leproso confinado rapaba todo el pelo de su cuerpo y el sacerdote en el tabernáculo lo recibía. Pero ahora, estos 7 días después del acto de purificación, venía el leproso con otra ofrenda, que eran corderitos, 3 corderos, por el sacrificio por la culpa. Ahora, la culpa no era porque había tenido lepra, la culpa era porque era pecador. Y por eso el Antiguo Testamento nos da 2 ritos de purificación. Uno físico, ¿sí? Que era un asunto de higiene, un asunto de salud o salubridad. Y el segundo era un asunto del alma, del espíritu. Aunque haya tenido o no haya tenido lepra, yo presento estos corderitos por la culpa, porque soy culpable, soy pecador. La persona pecadora era así, pecadora, independientemente de su lepra. Ahora, regresando al relato de Mateo, Jesús manda al leproso a cumplir entonces con todo esto. Ahora, entiendan eso, en el Nuevo Testamento estas leyes se habían relajado, ¿no? Como que ya los sacerdotes no las exigían. Era extraño que de repente un leproso llegara y dijera, mire, estoy limpio. Era muy raro, casi que no sucedía. Entonces Jesús dice, aquí estoy yo, ahora sí sucede. Vuelvan a cumplir con la ley, porque esa no está abolida. Y entonces empiezan a cumplir con estos ritos de purificación. Tal como lo mencionamos brevemente al inicio, aunque los israelitas ya no eran tan estrictos, Jesús mandó a cumplir la ley y no abolirla. En algún sentido, Jesús devuelve esa estricticidad que era necesaria. ¿Sí? Como ya lo dijimos, para que el testimonio fuese completo, Jesús mandó al leproso para que el testimonio fuese completo. El leproso podría ir caminando por todas las calles y decir, ahora estoy limpio, ahora estoy limpio. Jesús le dijo, mira, si solo haces eso, tu testimonio está incompleto. Anda y cumplí con lo que hay que cumplir para que el testimonio sea completo. Ahora, el testimonio sea completo no solo para él, sino que para los sacerdotes, los fariseos, los escribas. ¿Para qué? Para que ellos tuvieran testimonio, para que ahora limpio se constituyera como un testigo que Jesús vino a cumplir la ley. Más que las palabras, Jesús está demandando obediencia. Y la obediencia de este hombre, ahora sano, sería un testigo fiel que terminaría culpando a los fariseos y a los escribas, ¿sí? Si en algún momento viniera un fariseo, un escriba, no, es que ese hijo de saber ni quién es ese tal Jesús, ese no cumple. Momento, los leprosos hubieran saltado y hubieran dicho, él nos mandó a cumplir, él obedece la ley. Entonces Jesús estaba dando eso, ese testimonio. Ahora, ¿cómo aplicamos esto hoy, mis hermanos? ¿De qué nos sirve este relato y todos estos detalles? Porque me era necesario ir
jalando qué había en el Antiguo Testamento, cuál era la simbología de esto, qué es el Evangelio. Hay un montón de cosas aquí, de verdad que uno se emociona. Mis notas, mi exégesis abundan aquí, pero realmente me voy a quedar muy por encima del punto, porque ¿cómo aplicamos esto hoy? Primero, tenemos que copiar, imitar a la perfección la actitud del leproso. Primero, adoración al Hijo de Dios, antes de pedirle. ¿Sí? Cada vez que nos acercamos al Señor, le adoramos primero. Y hemos aprendido a adorar, a confesar nuestros pecados, a agradecer y por último pedir. Lamentablemente la gran mayoría de cristianos, y eso se nota en la vida de los cristianos, es cuando yo sí oro. Okay, y si yo estuviera contigo orando un día, ¿qué voy a escuchar? La gran mayoría de cristianos, algunos se postran y ¿qué es lo que empiezan a hacer? Señor Jesús, te doy gracias por este día y te pido 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 y empiezan una pedidera loca. El leproso no. El leproso llegó a adorar al Hijo de Dios y después pidió. Esta actitud hay que replicarla. Dos, hemos de reconocer que espiritualmente necesitamos ser lavados en la sangre del Cordero inmolado desde la fundación del mundo, dice Primera de Pedro. La caída, nuestra caída, nos desterró de la presencia de Dios. Esta caída en la que no hay más culpables que nosotros mismos, ¿sí? Y un detalle importante es que cuando un leproso era sano en el Antiguo Testamento, era el sacerdote el que iba a buscar al leproso. Asimismo, recordemos que Jesús nos vino a buscar cuando nosotros pecamos. Esto debe generar en nuestros corazones agradecimiento. Recordarles de verdad que es Jesús el que nos vino a buscar. No fuimos nosotros el que fuimos a buscar a Jesús. Aún habiendo venido a los pies de Cristo, seguimos pecando y Jesús quiere y puede lavarnos. Así que tomemos la actitud del leproso, pero ahora en nuestro corazón. Mucha gente de verdad sigue lidiando en su corazón, dudando si realmente Dios le perdona porque lo que ha hecho es muy malo. Y aún esto puede suceder con cristianos de muchos años. Es que yo no sé si realmente Dios me perdona. Entonces tenemos la actitud contraria al leproso. No estamos creyendo que Jesús puede limpiarnos de esa lepra pecaminosa que habita en nuestro corazón. Y sí podemos tener la certeza. Jesús quiere y puede lavarnos de nuestros pecados. Esto nos recuerda que si Jesús ha extendido su mano de autoridad para limpiarnos, no debe existir ninguna duda entonces de que somos perdonados. ¿Creen ustedes que el leproso tuvo alguna duda después de haber sido tocado por Jesús? No, él mismo pudo experimentar que estaba sano. De la misma manera que no exista duda de la limpieza que Jesucristo ha traído a tu vida. Miren, la salvación es un milagro, la resurrección de un muerto a la vida en Cristo. Si esto es así, es por eso que los creyentes no necesitamos de más milagros para poder afianzar nuestra fe. Y cuando nacimos de nuevo a la vida en Cristo, nos mandó a esto. Y este es el punto final y aplicativo de este sermón. ¿A qué nos mandó Jesús después de limpiar la lepra de nuestro pecado? Nos mandó a mostrarnos al mundo. Dice Romanos 12 que nos presentemos como sacrificio vivo. ¿Se dieron cuenta de que eso es casi que ilógico? Un sacrificio no tiene vida porque el sacrificio por ende es muerte. Pero Pablo utiliza una paradoja, ¿sí? Ese versículo hasta lo hemos memorizado, ¿no? Presentarnos como sacrificio vivo. Y para el que no cree en Jesús, eso es ilógico. ¿Cómo puedo un corderito que acabo de matar ahí en el altar, cómo lo puedo presentar vivo? No se puede, lo acabo de matar. Y Pablo dice, nosotros somos sacrificio vivo. Es paradójico, no es ilógico, es paradójico, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos vivos por la sangre del Hijo de Dios. Y nos mandó a presentarnos al mundo, ¿sí? Más que a multiplicar nuestras palabras,
nos mandó a dar testimonio de lo que Él ha hecho en nuestra vida, a dar testimonio de la limpieza que ha hecho en nosotros. Es ir a mostrarnos a todos aquellos que no creen, a que vean que ya no somos leprosos, que ahora estamos vivos y estamos limpios. Y es a mostrarnos, no a multiplicar nuestras palabras. Así como le mandó al leproso a mostrarse y no a hablar, de la misma manera hoy el testimonio de que somos hijos de Dios es más importante que la multiplicación de nuestras palabras. En ningún momento estoy diciendo que no hay que evangelizar con nuestras palabras. Al contrario, este es un llamado a poner más énfasis en nuestro testimonio que en nuestras palabras. Por eso, si nuestro testimonio es tan fuerte, lo único que necesitamos es unas cuantas palabras para explicarle a una persona cómo puede llegar a ser como nosotros. Hay que evangelizar, pero muchos quieren evangelizar multiplicando palabras. Lo que esto nos está enviando es evangelizar multiplicando, incrementando nuestro testimonio. Que nuestro testimonio sea completo, que sea tan poderoso y tan palpable el que somos cristianos, que la gente no necesite de muchas palabras para decir, yo creo en Jesús. Hablar es mucho más sencillo que mostrarse, ¿sí? Hablar bien de sí mismo es algo que cualquiera puede hacer. Pero mostrarse, dejarse ver claramente para que cualquiera pueda ver con sus propios ojos lo que somos, eso no es tan sencillo, no cualquiera lo puede hacer. Por eso es que muchos esconden su verdadero ser detrás de una gran cantidad de palabras. Hablan tanto y son tan impresionantes en su habladuría que la gente está tan impresionada en las palabras que se olvida ver realmente quién está detrás de esa palabrería. Que al contrario sea con nosotros. Que tengamos tal testimonio que no necesiten de muchas palabras. Por eso que cuando alguien es un predicador, orador o conferencista, así de aquellos impecables, que uno diga, ¡ala, qué buzo ese cuate para hablar! Es necesario que lo veamos, no solo que lo escuchemos. Porque si lo podemos ver y lo que podemos ver de él es consistente con lo que dice, entonces su testimonio es completo. Lamentablemente, la gran mayoría habla y dice, ¡ala, qué maravilloso! Pero cuando los vemos, decimos, no casa. No hay un respaldo detrás de sus palabras. Que eso no nos suceda a nosotros. El reto es que cada vez que abramos nuestra boca, exista un respaldo de vida para que nuestro testimonio sea completo, como le dijo Jesús al leproso. Que si de verdad Jesucristo ha limpiado la lepra de nuestro pecado, no tengamos miedo a mostrarnos. No tengamos miedo a decir Jesucristo ha limpiado mi pecado. Hoy pareciera haber muchos cristianos que sí creen que Jesús les ha limpiado, pero se empiezan a vestir con tal de que no los vean. Es que qué pena que vean que yo soy cristiano. Qué pena que vean que yo soy cristiana. Imagínense al leproso. Ay, estoy limpio. Regálenme ropa, me voy a cubrir. No, es ilógico. Entonces, por eso nos sirve este relato. Si somos limpios de nuestro pecado, que nos miren que somos limpios. Si en algún momento nos ha avergonzado mostrarnos como ahora ya pecadores perdonados, les recuerdo una cosa. Va a haber un momento en el que el Hijo de Dios se va a avergonzar de nosotros. Como tú te avergonzaste de mí, te avergonzaste de la obra que yo hice en ti, así me voy a avergonzar yo delante de mi Padre. Ninguno de nosotros quiere eso. Dios nos libre de eso. Si nos avergonzamos de la obra que Jesús hizo en nosotros, nos gustaría que Él se avergonzara de nosotros. Dios nos libre. El reto y la aplicación es hoy salir y mostrarse como testimonio vivo de la gracia de Dios. Que nos vean, que estamos limpios por la obra de Él, no por lo que nosotros hicimos. Pongámonos de pie.